Buenos días, mis apreciados oyentes. ¿Cómo hemos amanecido este día? Alabado sea nuestro Padre por darnos este regalo maravilloso de la vida. Abrir nuestros ojos y vernos que respiramos, ver a nuestros seres queridos. Quizá tú que me escuchas en este momento estás triste por la pérdida de un ser amado. El Señor está contigo, nunca te va a dejar. Y tristemente, consecuencia del pecado es precisamente la muerte. Pero en su grande misericordia, Dios permite la muerte. Porque ¿qué sería de nosotros el sufrir para siempre? Por supuesto, no era el plan de Dios que el ser humano muriera. Para eso había puesto ahí en el Edén, en el paraíso, que nuestros padres perdieron ese árbol de la vida, para que el ser humano estuviera comiendo continuamente y alargara su vida. Pues nosotros siempre dependemos de Dios, ¿verdad? No hay eternidad sino dada por nuestro Señor Jesucristo. Y aún allá, en el cielo, estará también ese árbol de la vida donde vamos a estar comiendo, ¿verdad? Bienvenidos a Lecturas de Esperanza. Por la gracia de Dios, hoy, ese velo que antes ocultaba o hacía que nosotros no pudiéramos entender las profecías que tienen relevancia hoy, especialmente en nuestro tiempo. Ese velo ha sido descorrido y Jesús se ha revelado al ser humano para que nosotros entendamos y comprendamos cuál es su voluntad. A medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel, el libro de Daniel, exigen nuestra atención especial, puesto que se relacionan con el tiempo mismo en que estamos viviendo, en relación con el último libro de la Biblia, llamado Revelación o Apocalipsis. Se ha prometido una bendición especial, acompañando al estudio de estas profecías. Allí en Daniel capítulo 12, versículo 10, leámoslo por favor. El libro de Daniel, capítulo 12, versículo 10, dice la palabra del Señor. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán, dice las Sagradas Escrituras. Mira qué maravillosa bendición. Aquellas personas que se aplican de todo corazón. Porque cuando dice ahí en el libro de Isaías 35:8, el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Ningún creyente nuevo, ningún buscador tembloroso quedará ahí aislado. Dejará de andar en la luz pura y santa. Cuanto más se escudriña la palabra de Dios, más profundo es nuestra convicción de que es la palabra del Dios y del Dios viviente. Alabado sea el Señor. Y la razón humana se inclina ante la majestad divina. En San Juan 14:26, Jesús mismo nos dijo que el Espíritu Santo, el cual enviaría, el Consolador, Él nos ayudaría, nos enseñaría todas las cosas y nos haría recordar cuando hacemos de la palabra santa el libro de texto con ferviente súplica por la conducción del Espíritu y con una completa entrega del corazón para ser santificado por la verdad, realizará todo lo que Cristo prometió. El resultado del estudio de la Biblia será mente bien equilibrada, porque se desarrollarán armoniosamente las facultades físicas, mentales y morales. No habrá parálisis espiritual en el conocimiento del Altísimo. Se aguzará la comprensión, se despertará la sensibilidad, la conciencia, se purificarán la simpatía, los sentimientos, se creará una atmósfera moral mejor y se imparte un nuevo poder para resistir la tentación.
Así que el Espíritu Santo y la palabra santa están perfectamente en armonía. El Espíritu inspiró las Escrituras y siempre conduce hacia ellas. La mente que es guiada por el Espíritu Santo, al investigar la Escritura, contempla a su autor. Mediante esa contemplación brilla constantemente mientras investiga la palabra del Señor. Bendito sea Jehová. Así que allí en Daniel 12:10 dice, entenderán los entendidos. Fue dicho acerca de la visión de Daniel, cuyo sello iba a ser quitado en los últimos días, y acerca de la revelación que Cristo dio a su siervo Juan para guiar al pueblo de Dios a través de los siglos. Se prometió allí en Apocalipsis 1:3. Ahí dice, bienaventurado, 7 veces feliz, en otras palabras. Bueno, no lo encontré aquí, pero te lo voy a decir de memoria, ¿verdad? Bienaventurados los que leen y los que oyen las profecías y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Bendito sea el Señor. Así que, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca, dice Apocalipsis 1:3. Un estudio cuidadoso de cómo se cumple el propósito del Altísimo en la historia de las naciones y en la revelación de las cosas venideras nos ayudará a estimar en su verdadero valor las cosas que se ven y las que no se ven, y a comprender cuál es el verdadero objeto de la vida, considerando así las cosas de este tiempo a la luz de la eternidad. Podremos, como el profeta Daniel y sus compañeros, vivir por lo que es verdadero, lo noble y lo perdurable. Y al aprender en esta vida a reconocer los principios del reino de nuestro Señor y Salvador, el reino bienaventurado, que ha de durar para siempre, podemos ser preparados para entrar con Él a poseerlo cuando Él venga. ¿Estamos preparados? Arrepintámonos de nuestra maldad, dejemos ese mal camino que llevamos. Reconozcamos en Cristo el único Salvador personal. Hagamos un pacto de amor con Él a través de las aguas del bautismo por inmersión y sigámosle día a día. Mientras los hombres le honraban a Daniel, confiándole las responsabilidades del Estado y los secretos de reinos que ejercían dominio en ese momento, Daniel fue honrado por el Eterno como su embajador y le fueron dadas muchas revelaciones de los misterios referentes a los siglos venideros. Sus admirables profecías, como las que registra el capítulo desde el 7 hasta el 12 del libro de Daniel. El libro de Daniel está en el Antiguo Testamento. Sus admirables profecías no fueron comprendidas plenamente. Ahí tenemos la visión de esas 4 bestias que él ve. En la visión ve a la primera bestia como un león, a la segunda como un oso, a la tercera bestia como un leopardo y a la cuarta bestia, una bestia espantosa y terrible, que en unas próximas sesiones la vamos a estudiar, porque les mencioné que durante estos 3 meses hablaríamos un poco de cómo interpretar la profecía. Por supuesto, no es mío, ¿verdad? Yo soy únicamente una persona que amablemente y humildemente lee para ti todo lo que me llega y que sé que a la luz de la palabra de Dios es verdadero. Así que muchas gracias por escuchar o por ver estas lecturas. También Daniel no comprendía
esto de los 70 años que habían tenido, pero empezó a leer la profecía también escrita por Jeremías y se dio cuenta que ya se había cumplido ese término y empezó a interceder ante Dios por el pueblo que estaba allí cautivo en Babilonia, una tierra que no era la de ellos. La profecía de las 70 semanas ahí. Y vemos también que un ángel es enviado. Vemos la profecía de las 1200 tardes y mañanas. El ángel le explica a Daniel. Y allí, en el capítulo 10 de Daniel, versículo 1, el ángel llega y hace que Daniel comprenda y le da inteligencia. ¿Inteligencia de qué? De la visión. Eres muy amado, le dice. No temas, porque desde el mismo día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, le dice el ángel. Y a causa de tus palabras, es decir, de esa oración que hiciste, yo he venido para darte entendimiento, para que sepas de qué se trata esto. Daniel 10:12. Y ahí vemos también, ¿verdad?, que del capítulo 7 al 12 se describe otra visión que tuvo Daniel, los reyes del norte y del sur, y también otra visión del tiempo del fin. Entonces Daniel, ¿verdad?, preocupado ahí, porque no entiende, no comprende esas visiones. No fueron comprendidas ahí plenamente, ni siquiera por el mismo profeta. Pero antes que terminaran las palabras de su vida, él recibió la bienaventurada promesa de que hasta el tiempo del fin, en el plazo final de la historia de este mundo, se le permitiría ocupar otra vez su lugar. No le fue dado a comprender todo lo que Dios había revelado acerca del propósito divino, sino que se le ordenó acerca de sus escritos proféticos. Tú, le dice el ángel, empero Daniel, cierra las palabras y sella el libro, pues esos escritos debían quedar sellados hasta el tiempo del fin. Y tú, le dice el ángel, irás al fin y reposarás y te levantarás en tu suerte al fin de los días. Daniel capítulo 12, versículo 4, 9 y 13. ¿Qué orden dio el Señor a Daniel? Allí en Daniel capítulo 12, 4. ¿Cuál fue la orden que le dio? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. Y mira que lo que lees de Daniel está en una completa relación con todo el libro de Apocalipsis. Y Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Y fíjate, otra cosa interesante es que en el tiempo en el que Daniel escribió, estaba el imperio babilónico y también vivió en el imperio medo-persa. Pero de allí, del escrito del libro de Daniel, hasta el escrito del libro de Apocalipsis o Revelaciones, pasaron más o menos 400 años. Por eso Dios le dice, ¿verdad? Esto es para el tiempo del fin. Tú descansa tranquilo, porque has sido entendido, has sido sabio, me has honrado, ¿verdad? Y por supuesto Dios va a honrar a los que le honran. Gloria al Señor. Dios nos invita a nosotros también, ¿verdad? ¿Cuál fue la orden que le dio? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Qué significaría entonces? Que sería para el tiempo del fin, que en ese momento no se comprendería, pero llegaría el momento, el tiempo, cuando todo quedaría revelado, ¿verdad? Ahora veamos lo que Dios le dice al Juan, el discípulo amado. Vamos a leerlo así textual, allí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, es el último capítulo, en el versículo 10, reza las Sagradas Escrituras. Y me dijo,
no selle las palabras de la profecía de este libro. ¿Cómo le dijo? ¿Sella las palabras? No, a Juan el teólogo, en el último libro de Apocalipsis se le dijo, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Bendito sea el Señor. Podemos ver la diferencia entonces. A Daniel se le dice, cierra las palabras y séllalas. En cambio, a Juan el teólogo, el discípulo amado, se le dice, no cierre las palabras, ni las selles, las profecías de este libro, puesto que los siervos de Dios necesitan conocer estas cosas, especialmente en el tiempo del fin, el Apocalipsis. Debía entenderse desde el principio, porque el tiempo estaba cerca, está cerca, estamos en el tiempo del fin. En cambio, Daniel se entendería más claramente en un futuro lejano. Lo que te decía, más o menos 400 años. ¿Cómo abordar entonces la profecía? Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo, que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Y segunda de Timoteo 3:15-17 dice, y que desde la niñez has sabido las escrituras, las cuales te preparan para dar sabiduría y aceptar la salvación mediante la fe en Cristo. Todas las escrituras. ¿Cómo dice? Una parte de las escrituras, todas las escrituras, dice Pablo escribiendo a su hijo espiritual Timoteo, son inspiradas por Dios para enseñar la verdad, refutar el error, corregir nuestros caminos y ayudarnos a vivir correctamente, para que los que sirven a Dios puedan ser maduros y estén preparados completamente para vivir vidas plenas de amor y buenas obras. Y allí en Lucas 24:27 nos dice, así que comenzando desde Moisés y continuando por los escritos de todos los profetas, Jesús les explicó el significado de las predicciones que hablaban de él. Sabía que su fe necesitaba ser arraigada en las escrituras y no solo en las emociones, en la emoción de haberlo visto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo abordar las profecías? Leyendo la palabra del Señor. Preguntarás, entonces, ¿es fácil entender las profecías? De alguna manera fácil y también difícil. ¿Por qué? Porque es importante que busquemos, que escarbemos, que nos esforcemos para estudiar la palabra del Señor, toda, ¿verdad? Es importante no limitarse a seleccionar algunos tópicos o textos específicos acerca de un tema, sino estudiar cuidadosamente todo lo que la Biblia dice al respecto y tener en cuenta el contexto de cada pasaje. Es muy fácil sacar un pasaje de su contexto y hacerle decir lo que uno desea. Pero esa no es la interpretación correcta. Las profecías de Daniel y Apocalipsis forman parte entonces de esas porciones de la Biblia que son claras y comprensibles, pero que requieren cierto esfuerzo de parte nuestra. ¿Estamos de acuerdo con ello? Pues a leer, leamos el libro de Daniel y Apocalipsis, porque Dios es un Dios que se revela a la humanidad, que se da a conocer. Un estudioso llamado William Miller descubrió una serie de principios importantes que facilitan mucho la tarea de interpretar las profecías. En Mateo 5:18 vio a Jesús invitándonos a aprender de él, sugiriendo que todo lo que necesitamos saber proviene ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo, de Él mismo. Así vio a Jesús explicándoles a los discípulos cuando iban camino a Emaús que toda la Escritura constituye, ¿qué parte de la Escritura? Toda. Constituye una revelación de Él. A partir de esto, podemos deducir que si Cristo no es el centro de nuestro estudio, estamos leyendo la Biblia de forma incorrecta. Por eso es importante
leer las Sagradas Escrituras en su conjunto. Te invito entonces a seguir estudiando este maravilloso tema por estos 3 meses. Acompáñame en la próxima sesión. Hablaremos sobre las reglas de interpretación profética. La paz de Cristo quede con cada uno de nosotros. Si Él lo permite, nos encontramos en una próxima lectura de esperanza. Amén.